diezmar? ¿Por qué ofrendar? ¿Verdad? Esa es una de las cosas que tienen mucha controversia, especialmente cuando alguien no quiere hacerlo, ¿verdad? Es cuando hace controversia. ¿Por qué? Porque pues es algo por fe, es algo que se tiene que entender, que no se va a entender. No es fácil decir es mejor dar que recibir. O sea, generalmente todo el mundo tiene la idea al revés. Es mejor recibir, que no le gusta recibir. Pero bueno, de eso se trata la vida cristiana, de tener fe, ¿no? Y le invito a abrir su Biblia en la primer mención que se hace en la palabra de Dios del diezmo como tal, como diezmo. Y es en Génesis capítulo 14, con Abraham, cuando Abraham había ido a la guerra, como cuando tú vas a trabajar, como cuando tú vas a negociar, como cuando tú te metes a luchar para obtener lo que es diario, lo que es para tu sustento. Así Abraham también había luchado, ¿verdad? Y él venía con el botín de lo que había obtenido, el botín que había obtenido. Y te invito a leer desde el 18 al 20, puesto de pie, para que el Señor nos hable y pedirle al Señor que nos hable. Eh, Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos, Señor, hoy. Y antes de orar vamos a leer el 18, donde dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, dos elementos que siempre han tenido que ver con el sustento de Dios y con la comunión con Dios, y con la comunión obviamente con el sacerdote de Dios. Y en este caso, Melquisedec sacó pan y vino y bendijo a Abraham diciéndole: bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. ¿Cuántos son de Dios? Ustedes de Dios, gloria a Dios. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Y dice que inmediatamente después de que Abraham le dio pan, le dio vino, perdón, a Melquisedec le dio a Abraham pan, vino y le bendijo. Dice que le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Los diezmos de qué? De todo. Padre, te doy gracias, Señor, por la oportunidad de haberte alabado hoy, Señor, de haberte dado la gloria y la honra a ti, Señor. Y hoy, Señor, te pedimos que nos hables una vez más y que nos muestres tu palabra, Señor, tu palabra viva, tu palabra rema, tu palabra que se hace vida en nosotros, para que haciéndose vida en nosotros podamos ejercerla delante del mundo, del diablo y de aún nosotros mismos, para poder hacernos de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Háblanos y quita todo error humano en el nombre de Jesús, y todos decimos, ah, puede tomar asiento. El motivo de que nosotros diezmamos, pues tiene que ver con que es bíblico, ¿no? Ese es el punto número uno de esta predicación. Pues porque es bíblico. Es un principio bíblico. No estamos hablando de que es un mandato de Dios, aunque así lo es, porque en la ley se estableció, ¿verdad? Pero realmente ahora no vivimos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Dios. Y bajo la gracia, Dios te da la oportunidad de hacerlo por tu voluntad, ¿verdad? Entonces, vemos que es bíblico, y no con Abraham, sino desde el dar, ¿verdad? Es bíblico, desde Adán y Eva. Ellos enseñaron a sus hijos, y vemos que sus hijos daban de lo que ellos tenían, ¿verdad? No daban de lo que no tenían, sino daban de lo de ellos. Por eso Caín, que era agricultor, dio del fruto de la tierra, y Abel, que era pastor y pues ganadero, vamos a decirlo así, dio del fruto de sus ovejas. Y entonces el dar, ellos lo traían como enseñanza de Dios. Adán no sabía nada más que lo de Dios, ¿verdad? Cuando él quiso saber más de lo que no es de Dios, ahí empezó el problema. Pero vemos que después Noé, contra toda lógica,
contra todo pronóstico de los ecologistas, al salir del arca, Noé lo que hace es agarra algunos animalitos y los sacrifica a Dios. Y entonces uno piensa, pues se están extinguiendo, bueno, se ahogaron todos, la mayoría de los animales, y sacrificando a Dios, ¿cómo voy a darle a Dios de eso? ¿Cuántas veces has tenido esa tentación, verdad? ¿Cómo voy a darle a Dios si tengo tantas deudas? Pero Dios quiere que le creas. Y y Noé sacrificó a Dios de los animales limpios, porque a Dios se le da las cosas limpias, ¿verdad? No tanto como que vamos a darle limosna a Dios y te imaginas a Dios sentado debajo de un puente así. Why lie I want a tithe? ¿Por qué mentir? Yo quiero que diezmes. No, Dios no está pidiendo limosna. Dios te pide de lo limpio, de lo perfecto, de lo puro. Y quiere que así tu corazón esté para cuando des. Y Noé sacrificó, como les digo, los ecologistas, yo creo que cuando leen esto se horrorizan. Como cuando dice ahí que el Señor sustentaba a su pueblo y que nunca, por 40 años estaban con las mismas sandalias y no se gastaban, con la misma ropa y no se gastaba. Igual se horrorizan las mujeres, ¿verdad? ¿Cómo con la misma ropa 40 años? Este, no le hace que no se gaste, yo la quiero cambiar. Bueno, ya eso es abundancia que Dios te da, ¿no? La oportunidad de también tener eso, ¿verdad? Pero Génesis 14, cuando Dios nos muestra en su palabra que Abraham da al sacerdote de Dios, según Melquisedec, que era Melquisedec, y dice que le da los diezmos de todo, ya viene la palabra diezmo. Tenemos que entender cronológicamente, si hacemos una línea de tiempo, que Abraham vivió más de 600 años antes de Moisés. O sea, ¿por qué digo esto? Porque Moisés, muchos dicen, es que el diezmo es de la ley. Claro que es de la ley, pero no se estableció en la ley. Eso es desde antes de la ley. Y 600 años antes, y 1000 años antes, y 2000 años antes de Moisés, ya se daba a Dios de lo mejor. Por eso es que cuando se dio con un corazón puro, Abel agradó a Dios con su ofrenda. Y bueno, casi 700 años antes de la ley, vive Abraham y nos muestra esta anécdota de darle los diezmos a Melquisedec. Y Abraham es definido como el padre de la fe, ¿no? Algo que necesitas para entender que no vas a entender es fe. ¿Por qué no lo vas a entender? Porque la fe es la convicción, o sea, estar convencido de lo que no veo, ¿no? Entonces, el título Padre de la Fe, el título ese implica no nada más padre de un pueblo físico, nacional, los judíos, los israelitas, sino también un padre de un pueblo espiritual. Abraham era padre de un pueblo espiritual que después iba a venir a ser parte de esa descendencia de Abraham. Y si no lo sabías, tú eres parte de esa descendencia. Somos hijos de Abraham en lo espiritual. La iglesia, nosotros, somos descendientes de Abraham. Es ahí donde se cumple la palabra de Dios que le dio a Abraham, que dijo que iba a tener una descendencia como la arena del mar o como las estrellas del cielo, en el sentido de que no se iba a poder contar. Y es nuestra creencia, nuestra guía de vida, esa fe heredada de Abraham y que Dios nos permite tener y que está basada y sustentada en los principios de la palabra de Dios. Entonces el diezmo, la ofrenda, el dar, es principio bíblico. No tenemos que vivir religiosamente porque me mandaron a hacer algo. Qué triste cuando se tiene que hacer algo porque te lo mandaron. Pero qué bonito poder querer agradar a Dios, ¿verdad? Yo le dije a alguien, yo sé que esto en la Biblia no lo vas a encontrar, pero te quiero pedir esto, que hagas esto. Ya, hazlo por mí, ¿verdad? Si no puedes hacerlo por Dios, pues hazlo por mí, hombre. Te lo pido de favor. Qué bonito poder trabajar así, ¿no? Y querer agradarnos entre nosotros y así agradamos a Dios. Los principios no son mandatos, son la esencia de Dios. No son de la ley, son del carácter de Dios. Por ejemplo, el no matarás, nosotros lo vemos miles de años antes con Caín y Abel, que ya existía ese principio de no matar. El principio de Dios es dar vida, no quitarla.
Y el no matarás está ahí. El dar es un principio igual. La fe es un principio igual. Por la fe vemos que Dios constituyó el universo. Por la fe Adán, por la fe Noé, por la fe Abraham. Y así Hebreos 11 nos habla de que la fe siempre ha estado a través de todas las dispensaciones y trasciende como el dar, como el no matarás y como la esencia de todos los principios que vienen en la palabra. Trasciende las dispensaciones y los tiempos. Es desde antes y va a ser hasta siempre. Siempre, y eso no cambia, porque es la palabra de Dios expresada en vida. La palabra de Dios hecha vida, no cambia. Es por eso que cuando tú cambias de acuerdo a la palabra de Dios, te eternizas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder vivir una eternidad con los principios de Dios. Entonces, el diezmo, como experiencia mía, hablo de mi diezmo, eh, es lo que me mantiene aquí, es lo que me mantiene bien, es lo que me garantiza que yo voy a estar bien. Ayer presenté mi reporte anual a, a mi pastor y le dije tal fecha, este cheque, tal fecha, desde enero del año 2020 hasta diciembre. Y es un reporte anual que se hace y que no se me pide, ¿no? Pero inmediatamente el pastor me responde y me dice, doy gracias a Dios por tu fidelidad y espero que Dios te siga bendiciendo hoy y siempre, ¿no? También aproveché de hacer la impresión de todos los papeles que tienen que ver con tu diezmo y tu ofrenda. Hablando del tuyo, va a ser la misma experiencia. Dios te va a bendecir porque tú eres fiel. Y cuando nosotros somos fieles, Dios no nos... O sea, nosotros no le ganamos a Dios. Dios es más fiel que nosotros. Y entonces me decía una hermanita muy querida, que está aquí, y me decía, bueno, lo que pasa es que yo doy porque el Señor me bendice. Y luego yo le digo, y el Señor la bendice porque usted da. Y entonces es una cadenita muy bonita de bendición. Porque así es la historia de nosotros, es mi historia. Desde que yo estaba en la casa de Carlos César Díaz Villarreal, nunca me faltó nada. Tú puedes preguntar, ¿quién es ese? Pues es mi papá. Desde muy pequeño yo veía a mi papá y él diezmaba. Y hasta el día de hoy, bueno, hasta el día de ayer, yo he comido bastante. A veces no puedes dormir porque comes bien. Este, pero qué bonito ver la fidelidad de Dios cada día, ¿no? Qué bonito verlos a todos ustedes que están aquí a pesar de que es un domingo que decía yo, bueno, vamos a estar los ancianos y yo ahí tomamos la Santa Cena, ¿verdad? Pero ni la lluvia ni la nieve podrá detener el culto, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque nosotros servimos a Dios y es un principio, el diezmo y las ofrendas, que también lo usa Dios para mantener su obra, ¿no? Entonces, la ley no es la invención del diezmo, habla del diezmo porque es antes de la ley, durante la ley, después de la ley, estamos aquí. Es cuando nace el diezmo, cuando el corazón de Dios dice, no es que yo te quiera probar para ver cómo estás, pero yo quiero que tú sepas que cómo estás tú, ¿no? ¿Usted cree que Dios no sabía que Abraham iba a darle a su hijo cuando Dios le pidió a Isaac? Dios sabe todas las cosas. Lo que quería es que Abraham supiera quién va en primer lugar. Entonces las pruebas de Dios son muchas veces obviamente tienen que ver conmigo. Cuando el maestro de escuela te pone una prueba, pues el maestro sigue ganando lo mismo y sigue en el mismo grado escolar. El que pasa de grado eres tú, o el que se queda ahí, si no la pasas, ¿verdad? Pero cuando Abraham se encuentra con Melquisedec y lo reconoce como un sacerdote de Dios, y este sacerdote le entrega pan y vino, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Siempre ha estado Dios en un pacto con el hombre. Y sabes, nosotros vamos a tomar la Santa Cena hoy y los que me están viendo en línea les pido que no lo hagan. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Nosotros no somos religiosos ni tenemos ceremonias religiosas, pero hay dos cosas que sí son rituales que hacemos y una es el bautismo. Que si alguien se quiere bautizar ahorita, pues aprovechamos que hay 3 ancianos y los puede bautizar. Nos vamos al río y ellos se meten con usted.
Eso se llama delegar autoridad, ¿no? Aquí en la nieve. Y demuestras también que amas al Señor. Pero la otra ceremonia que se tiene que hacer de un siervo de Dios, de un ministro ordenado, y es por eso que no lo puedes hacer en la casa, este, eso es la Santa Cena, donde nosotros partimos el pan y el vino y lo ministramos recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Las dos rituales, el bautismo y la Santa Cena, tienen que ver con recordar la muerte y resurrección del Señor. Ahí tenemos una escena ya lista para celebrar la resurrección en abril, creo que es. Y qué bonito, ¿no? Que haya hermanos tan talentosos que podemos presentar la resurrección. A ver, dale vuelta a la cámara. ¿Sí se puede tomar eso o no? ¿No? Ok. Entonces, qué bonito que podamos celebrar la muerte de Jesús, porque es la muerte de Jesús la que nos dio vida, ¿no? Y cuando tú encuentras a un sacerdote o a un pastor, porque es lo que estableció Dios ahora para este tiempo, que te va a guiar sobre cómo, sobre quién, sobre con qué corazón se tiene que tomar, entonces por eso es que se tiene que hacer en la iglesia. ¿Verdad? Muchos lo hacían online, ¿verdad? Con esto de la pandemia nos agarró en desprevenidos, ¿verdad? No estábamos preparados para muchas cosas y alguien lo hizo online. Bueno, estamos aprendiendo, pero de repente en MSI decidimos que eso no se va a hacer así, porque la palabra de Dios es muy clara. Cuando os reunáis para tomar la Santa Cena, y ya vienen varias claves. Por ejemplo, si lo haces en tu casa, imagínate que el padre de familia saque pan y saque el vino, y entonces no hay vino, vamos a poner tequila, no hay pan, no, pues si no es, ¿verdad? Para empezar. O otra, ¿verdad? Que uno de los miembros de la iglesia o un invitado que esté ahí, no sea converso, ¿verdad? Y entonces va a tomar la Santa Cena, pues, ¿cómo lo vamos a desairar? Hay que invitar a todos, ¿verdad? Y entonces estamos dándole juicio, en lugar de ayudarle, lo estamos estorbando. Entonces qué bonito poder tener un sacerdote que nos dirija en lo que Dios quiere que seas dirigido. Tú no puedes bautizar a alguien porque es tu amigo. Se tiene que bautizar por medio de un ministro ordenado. Es la palabra de Dios, esa es la cobertura, eso es lo que nos asegura que vamos a estar haciendo las cosas bien. Cuando Abraham entendió que él era un sacerdote de Dios, yo no sé si lo conocía de antes o no, pero ahí fue donde la Biblia reporta que le da los diezmos y él recibe bendición. Entonces es un pacto con Dios, es algo que se tiene que hacer bilateral, donde Melquisedec no tuvo mucho que ver. El que tenía que ver era Dios y Abraham. Así es tu pacto con Dios. Pero tú tienes que reconocer a alguien para dárselo, ¿verdad? No es como que yo agarro mi dinero, ya tengo todo lo que gané, y bueno, vamos a aventarlo para arriba y lo que agarró el Señor es de él. Y lo que caiga es mío. No, pues así no es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que ser algo por fe. Tú tienes que entender que ese dinero no es tuyo, es de Dios. Entonces cuando nosotros damos el diezmo, estamos reconociendo que hay un Dios que es el dueño mío y de lo que yo tengo, ¿no? Bendito sea Abraham, decía, del Dios Altísimo. Pues yo soy de Dios. Él es el creador de los cielos. Esa es la bendición de Melquisedec. Y luego dice, bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. O sea, es Dios el que te entrega la capacidad de obtener lo que obtengas. Y tenemos que reconocerlo. Y cuando nosotros encontramos que me produjo lo que yo hice, un Benjamin Franklin, ¿verdad? Yo tengo que dar 2 Lincolns, no, 2 Thomas Jeffersons o 10 Washingtons. ¿Quién está en el día 10? No, ese es el día 5, ¿no? Ah, bueno, entonces, tienes que dar el 10%. Para que nos metemos en broncas, ¿verdad? 40 monedas de pesetas. Pues Abraham le dio el diezmo. El diezmo, decía alguien, este es un poquito diezmo, ¿verdad? Es muy poquito. No, el diezmo no es poquito ni mucho, el diezmo es el 10%. Otro me decía, ¿cómo le vamos a dar al mesero 18% y a Dios nomás 10?
Y yo dije, bueno, pues querrá dar el 18% en la iglesia. Dice, no, al mesero le voy a dar 9. Ah, ok. Bueno, cada quien. Pero Abraham le dio el diezmo de todo, porque quien bendice es Dios, pero usa el siervo sobre ti, y eso es algo que no es nuestro, es algo bíblico, ¿no? Esto que pasó con Abraham y Melquisedec no es parte de la ley. Es como le digo, 700, 600 y tantos años antes de la ley de Moisés. Y se menciona para aclarar que no se debe usar ni administrar el diezmo porque es de Dios. Yo tengo que dárselo a Dios. Hay otra parte del dar que se llama la ofrenda, y la ofrenda sí ha cambiado, en el sentido de que en la ley había otros tipos de ofrenda que tenían mucho que ver con la ofrenda de tener paz con Dios, ofrenda de paz, o ofrenda que tenía que ver con ofrenda de expiación. ¿Qué quiere decir eso? Que quita mi pecado, ¿no? Pero este, esas ofrendas cambiaron porque cuando Jesús viene, Jesús es el que nos da paz. Y cuando Jesús muere, Jesús es el que nos expía nuestros pecados. Y entonces queda la otra ofrenda que se llama ofrenda de agradecimiento, donde yo le doy a Dios por fe lo que yo quiero darle, y esa es una ofrenda que expresa mi agradecer a Dios. A veces le damos las primicias a Dios cuando alguien inicia un negocio, la primera vez que trabajamos en algún lado o alguien y alguien decide tener esa fe, ¿verdad? No es algo que se ordene. Es más, el diezmo no es algo que el pastor va a ir a tu casa y te va a tocar. Oye, no, es que no pude ir a la iglesia. No, no, yo sé que no pudiste ir a la iglesia, pero manda el diezmo. Había un pastor así. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que de tu corazón tú das. Y también das de tu tiempo. Y también das de tu talento. Ahorita se ofrece el talento de algunos de ustedes vaya a ser usado a mediados de febrero cuando nos cambiemos. Qué bonito poder contar con ustedes. Y alguien me dijo, pastor, yo sé hacer esto. Yo, gloria a Dios. ¿Y cómo le vamos a hacer con lo demás? Le digo, no sé. Pero así como tú me dices, yo sé hacer esto, Dios va a mandar a los demás. Porque no es la primera vez que nos cambiamos, ¿verdad?, de lugar. Entonces yo creo que a mediados de febrero, ¿verdad? Ora por Johnny, porque es el que me va a decir bien la fecha. Es el que tenemos ahí negociando. Este, y nos cambiamos para un lugar que está aquí yo creo que 100 yardas es mucho, ¿verdad? Cruzándola. Entonces no nos vamos a ir muy lejos, pero creo que Dios nos va a dar ese espacio más grande como un reto para nosotros llenarlo y cambiarnos después. Entonces, ¿por qué cambió la ofrenda? La ofrenda ahora es voluntaria, la ofrenda ahora tiene que ver con agradecer, tiene que ver con ponerme en manos de Dios, mi talento, mi tiempo, mi dinero. Hebreos 10:14 dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar pecados. Entonces la expiación cambió. Ahora es Jesús el que quita los pecados. Y Jesús es el que pagó por eso. Isaías 53:5 dice que por él fue herido él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz, o sea, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos todos nosotros sanados. Entonces alguien puso en Facebook un, 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 un Jesús, ¿verdad? Y bueno, yo sé que era Jesús, y que cargaba por arriba a toda la gente y todas las personas haciendo pecados y haciendo cosas, y entonces está muy representativo, ¿verdad? Y esa es la verdad de Isaías, donde dice que Él cargó sobre Él todo lo que nosotros teníamos en deuda. Entonces legalmente Jesús cumplió por amor con lo que nosotros debíamos, y por eso ahora la ofrenda es voluntaria y de agradecimiento. Entonces, por todas esas cosas y porque es bíblico, podíamos pasarlo en el punto de vista teológico y bíblico, podíamos pasarnos hablando mucho, 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 y el que quiere entender va a entender, y el que no quiere entender, ni con todos los versículos del mundo va a entender. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué es? ¿Verdad? Como cuando me dijo mi hijo, cómprate un iPhone, papá. Y yo le dije, no me gusta. Y me aplicó la que yo le había aplicado desde que nació. ¿Por qué dices que no te gusta si no lo has probado? ¿Verdad?
Y entonces dije yo, bueno, es que no quiero batallar, la verdad. ¿Verdad? Si quieres, él aseguraba que el iPhone y la Mac es lo máximo. Yo me comí una Mac ahí en McDonald's y no me pareció tampoco tan buena, pero bueno, este, él aseguraba que era lo mejor. Todavía no sé si es cierto o no, porque yo tengo Microsoft y Android para mi teléfono y mi computadora. Y bueno, yo puedo creer eso, ¿verdad? Pero no lo quiero experimentar. Y así es el diezmo. Si tú crees que no es de Dios, bueno, pues experimentalo. Te invito a experimentarlo, ¿verdad? No estoy en contra de esas gentes que siempre están hablando de prosperidad pero si me pasara que yo no me fijo una fecha y siempre al principio del año tengo que hablar del diezmo y la ofrenda, porque si no puede ser que se me pase el año y no hablo de eso. Y sé que es algo bueno. No tengo problemas para hablar del diezmo porque yo soy el que diezmo y yo vivo del diezmo que doy, no del que me dan. Ya lo he dicho muchas veces tal vez, pero es una experiencia que el pastor tiene que también transmitir a sus ovejas para que ellos sean bendecidos, ¿no? Y yo realmente no estoy predicando porque falte dinero o porque quiero que diezmen. Ustedes tienen en sus manos el resultado del diezmo suyo y solamente ustedes sabrán si multiplica esa cantidad por 10 y es más de lo que diezmó, bueno, también ahí va la ofrenda. Si lo multiplica por 10 y no da, bueno, el Señor le dice cosas en Malaquías que no quiero ni repetirlas, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque es el Señor el que dice, no yo. Yo solamente soy el siervo. Pero sí le voy a decir que el punto número 2, ¿por qué diezmamos y ofrendamos? Porque es mi bendición. Porque se trata de mí con Dios. Porque son principios. El 10% no cambió. Sigue siendo un principio de Dios y es para reconocerle como Señor. Porque los principios no cambian. La ofrenda sí cambió. Porque esa es una manera. Las maneras cambian. Y es una manera de agradecer a Dios en nuestra vida, mi agradecimiento. Una vez le dije a un hermano, fíjate que vamos a hacer un fundraising y va ahí en Sam's parece que hay la opción de vender cosas o de ir a tal parte y un porcentaje de lo que vendas. Y dice, no, pastor, yo gano mucho más trabajando en mi taller que vendiendo hot dogs. Entonces, mejor le mando el diezmo y aparte una ofrenda, ¿verdad? Entonces, si por él fuera, contrataba a alguien para hacer todo eso. ¿Por qué? Pues porque así es. Entonces hay muchas maneras de ofrendar a Dios y agradecer, ¿verdad? No juzgues al otro, ¿verdad? Porque cuando juzgamos ya estamos mal. Entonces, ¿dónde compruebo la verdad de que es mejor dar que recibir? Pues en la experiencia. ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Y cuántos le creen a Jesús? Pues el que dijo eso fue Jesús. Entonces, obvio, se usa para sostener la obra de Dios. Es el principio del Antiguo Testamento, es el principio del Nuevo Testamento y es el principio de la vida del que cree en la palabra de Dios. En Números 18 dice que las ofrendas a Jehová eran para provisión de los que se dedicaban al altar. No tenían tierra ni heredad. Los hijos de Leví eran una de las 12 tribus que se dedicaba al templo y a lo que tenía que ver con la adoración a Dios. En Números 18:30 dice, además le dirás, después de haber presentado lo mejor de ellos como ofrenda alzada al Señor, el diezmo les será contado a los levitas como el fruto de la era. O sea, como si fuera lo que ellos trabajan, pero no tenían un lugar donde trabajar. Entonces el fruto del lagar o del hacer, de labrar y de todo lo que en esa época era la manera del sustento, eso es el diezmo para los que se dedican al altar, ¿no? Lo vas a poder comer, dice al pueblo, tú puedes comer de lo que, más bien dice a los levitas, de lo que el pueblo te va a traer como diezmo, vosotras y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro trabajo en el tabernáculo de reunión, ¿no? Cuando se refiere a tu familia, por ejemplo, del pastor Daniel, pues de ahí va a comer Daniel y come bastante bien. Un saludo para los de Houston que también le damos gracias a Dios por sus vidas. Sonia no come tanto, pero
come de fino, ¿verdad? O sea, pero de ahí come Mateo y Jepsi, ¿verdad? Pero cuando llega Johnny y Mossy, o Steffi y su marido, Manuel, a la casa, ellos sí, este, cada quien tiene su casa, ¿verdad? Ellos no van a comer de ahí. Al contrario, ellos le llevan ahí al pastor a veces de comer y gloria a Dios porque son muy acomedidos, ¿verdad? Pero es para los que viven de eso y sus hijos, mientras estén dependiendo de eso, ese es el sustento, ¿verdad? Alguien por ahí ya ves cómo es el chisme, ¿verdad? Ah, tremendo. Casi no, hay, ¿verdad? Pero alguien por ahí dijo, no, pues ¿qué tal le va el diezmo al pastor que tiene su casa con alberca y hasta le dio casas a sus hijos, ¿verdad? La hija grande tiene 2 casas y el otro también tiene su casa. Y le digo yo, chinchero, pues no, ¿dónde está mi alberca? Todavía la ando buscando, ¿verdad? Porque no la he visto, ¿verdad? Yo quisiera hablar con esa hermana para que me dijera, porque no me la quiero perder. Pero bueno, lo que sí sé es que mis hijos están pagando sus casas y ellos con sus uñas se rascan, ¿no? ¿Y por qué hay bendición para todo el que busca a Dios y diezma? Pues porque la prueba de que cuando tú buscas a Dios, Dios te va a bendecir. Y cuando Dios te bendice, pues tú vas a seguir bendiciendo. Entonces es un círculo de bendición, no un círculo vicioso como el de los murmuradores, ¿verdad? Que pues yo los bendigo, ¿verdad? Yo no puedo creer que alguien puede odiar a otra persona. No es bíblico. El único enemigo que tenemos a vencer es el diablo, ¿no? Pero las personas de carne y hueso, pues tenemos que amarlas, perdonarlas. Y gracias a Dios no me han crucificado, pero si fuera así, pues ya Jesucristo nos puso el ejemplo, ¿no? Entonces, ¿de qué habla la palabra de Dios en este tiempo para nosotros, para los pastores? El pastor Timoteo recibió una carta de su apóstol Pablo, ¿verdad? Un saludo a mi apóstol Max, que yo ni sé si me ve o no, pero yo le mando saludos con fe. ¿Qué decía en la segunda carta a Timoteo, versículo 4 del capítulo 2? Dice, ninguno que milita, fíjate bien, o sea, somos soldados de Jesús, no del amor, como dijo aquel, soldados de Jesús. Y entonces, sí, pues dice que estamos militando, estamos en el ejército de Dios. Y dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, ¿quién te va a sustentar, Daniel? El Señor. Entonces va a enviar gente a Houston que va a diezmar, que va a ofrendar, y tú te vas para allá. Pero mientras no pase eso, pues vas a seguir trabajando, ¿verdad? ¿Quién tiene la culpa de que hoy estés aquí y no estés allá? Pues no sabemos, ¿verdad? El tiempo de Dios ya se dará. Pero cuando haya la suficiente gente, pues Daniel se va para allá y se lleva a Mateo. Mateo ahorita está feliz porque está con todos los niños ahí. Pero la oración de Mateo va a ser contestada. ¿Sabes por qué ora Mateo? Ora para que el Señor envíe niños a la iglesia de Houston. Y hoy no fue porque está peligrosa la carretera y hay que ser sabio. Pero qué bonito que Dios nos dio el internet y ahí nos están viendo en Houston. Dios va a contestar, van a empezar a ir niños a Houston, con papás que diezman. Y ahí va a tener Daniel lo mismo que tiene ahorita. Pero mientras, decía Pablo, con estas manos yo he podido avanzar. ¿Por qué? Pues porque no quería ser gravoso a iglesias que no daban. Mientras mientras Dios pone el tiempo para que vayas para allá, Dios te va a sustentar. Y ni creas que Dios usa tu trabajo para darte lo que necesitas. O sea, más bien ni creas que Dios tiene que usar tu trabajo para darte lo que necesitas. Él lo usa ahorita, pero vivimos de lo mismo. ¿De qué? De Dios. Si tú lo reconoces, tú no tienes que ser pastor para reconocerlo, tú tienes que reconocer que vivimos de Dios. ¿Eres de Dios? Pues vives de Dios. Dios usa tu trabajo, qué bonito que trabajes, ¿verdad? El que no trabaja, pues que no coma.
Eso dice la palabra de Dios para que no haya gente que no trabaja, porque de seguro o trabaja o se muere de hambre. Entonces así se quita Dios muchos problemas de gente así. Dice, también, versículo 5, también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. O sea, vamos a luchar, vamos a ganar gente para Cristo y ahí viene la corona tuya. ¿En qué? En que tú estás trabajando para Dios y Dios te sustenta. El labrador, y no está refiriéndose a ningún perro, el que trabaja labrando, para participar de los frutos debe trabajar primero. Entonces, ¿en qué trabajas? Tú trabajas en lo que trabajas, pero tú sirves a Dios y tú trabajas para Dios y Dios te va a sustentar. Entonces, queda claro que al pastor lo sustenta Dios. Pero Dios usa el mismo principio para todas las personas. Y el diezmo es un principio de Dios. Yo no siempre fui pastor. Yo pues trabajaba en mi empresa y antes trabajaba para alguien más como ingeniero. Y siempre ha sido lo mismo. Dios me ha sustentado, pero no por dónde trabajo, sino porque yo doy el diezmo. Entonces la gracia no anula el principio de Dios, al contrario, lo reafirma. Muchos dicen, ya no diezmo porque estoy bajo la gracia. Ah, bueno, pues entonces da el 20%. ¿O cuánto se merece Cristo por su sangre? Nunca se lo vas a pagar, ni te lo están cobrando. Pero tenemos que cambiar las maneras, pero no los principios. Y el diezmo sigue siendo el 10% sobre las ganancias, sobre todo lo que ganas, el diezmo de todo, dice. Y la ofrenda es una aportación voluntaria que muestra tu fe y tu agradecimiento. Entonces no existe ninguna escritura en el Nuevo Testamento que anula lo que en la ley había, sino que más bien Jesucristo dijo, yo vengo a cumplir la ley y a reafirmar la ley. Y ninguna tilde, ninguna coma, ninguna letrita chiquita, porque había tamaños de letras en el hebreo, va a pasar hasta que el cielo y la tierra pasen. Dice el Señor, mi pacto sigue vigente. Ahora es un nuevo pacto, pero sigue igual vigente. Y en Mateo 23 dice, hay de los escribas y fariseos, hipócritas que entregan el diezmo de la menta y del eneldo y del comino, o sea, de las especies, pero habéis omitido lo más importante de la ley, que es el juicio, la misericordia y la fe. O sea, yo no puedo diezmar como porque tengo que hacerlo. No lo hagas así. Reconoce a Dios, hazlo con un corazón sincero y de ahí te va a venir tu bendición. Y dice, era necesario hacer estas cosas, o sea, lo del diezmo, era necesario sin omitir el corazón de justicia, de misericordia y de juicio que se necesitaba para hacerlo. Entonces la gracia le añade al principio de la ley a hacerlo como de corazón, ¿no? Entonces, ¿qué le añade? Justicia, misericordia, fidelidad. Entonces estamos en un mejor pacto, con mejores promesas, y debes de ir más allá en el principio. Manifestar la justicia y la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios. Hebreos 4:32 dice que los que habían creído, perdón, Hechos 4:32, Hebreos no, Hechos 4:32, dice que en la iglesia primitiva, cuando empezaba, los que habían creído, dice que vendían todas las cosas y no tenían ninguna cosa como suya propia, sino que todas las cosas eran comunes para todos. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia había sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que eran propietarios de terrenos, dice, los vendían. No te estoy diciendo que vendas esas cosas, pero que sepas que tú eres de Dios y que todas esas cosas son tuyas para que tú las administres de acuerdo a Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué diezmamos? ¿Por qué ofrendamos? Punto número 3, porque mi corazón es de Dios. Si no lo haces de corazón, pues no tiene mucha remuneración, funciona. Muchos diezman y ni vienen a la iglesia, mandan el diezmo. Hay gente así, hay otros que vienen y no diezman, ¿verdad? Pero bueno, pero qué bonito que podamos hacer las dos cosas, podamos diezmar y podamos darle a Dios el tiempo y mi vida entera, ¿no?
hablando de Abraham como el padre de la fe, también la Biblia habla de David como el hombre conforme al corazón de Dios. El Señor sabemos que le daba victorias, pero él se deleitaba en la presencia de Dios. Estaba solo con las ovejas y se ponía a hacer cantos para Dios. Hoy tenemos muchos salmos de él. Y dice la palabra de Dios que él amaba a Dios con todo su corazón y amaba a sus enemigos. Si tú lees la historia de David, muchas veces lo maldecían y él bendecía a esas personas. Y ya cuando era rey, los guardaespaldas del rey que iban con él, los generales, y decían, vamos a matarlo, pues ¿cómo te va a hablar así? Y decían, no, no, no le hagas nada. Y cuando estaba él huyendo de Saúl, tenía la oportunidad de vengarse y no lo hacía. Entonces Dios define a David como un corazón conforme al de él, a pesar de sus defectos. El corazón de Dios no quiere decir que eres perfecto. El corazón, que tú tengas el corazón de Dios quiere decir que tú amas. David amaba. Y David tenía una característica: cuando una vez andaba buscando un terreno para construir la casa para Dios, la persona que tenía el terreno del lugar donde se hizo, que ahorita es el Monte Moriah allá en Jerusalén, le dice, quédate con mi terreno y yo también te doy vacas y hasta la leña, los arados para el holocausto. Y le dice, no, 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 no. ¿Sabes qué? Yo no le voy a dar a Dios algo que no me cueste, algo que no es mío. Imagínate que te dan a ti un regalo y tú vas y te adornas y mira lo que te traje, ¿verdad? Pero ese te lo dio alguien, ¿no? Y bueno, lo puedes hacer, ¿verdad? Que no se dé cuenta el que te dio. Pero no te adornes tanto, ¿verdad? Porque a ti te lo dieron. Entonces, qué bonito hacer las cosas con Dios sinceramente y decirle, esto que me costó. ¿Te cuesta a veces dar diezmo y ofrenda? No, no te sientas mal. O sea, que no estés enojado porque lo vas a dar, eso es diferente. Pero de que nos cuesta, nos cuesta. Una de las cosas que analizan las personas que están empezando a decidir si dan diezmo es, oye, pero tanto trabajo que me cuesta ganarme este dinero para yo dárselo al pastor, para que Emanuel ande ahí con casa nueva. Yo ya te lo expliqué, ¿verdad? Pobres de mis yernos, me tienen que aguantar. Bueno, es que es un buen ejemplo, ¿no? Ellos sirven a Dios conmigo de otra manera. Pues no le daré a Dios algo que no me cueste, dijo él. ¿Por qué? Porque como les digo, Dios no pide limosnas. Ahora, hermanos, vamos a dar la limosna, vamos a prepararnos para... No, o sea, no es un concepto que utilicemos aquí. El pensamiento de David estaba tan claro. ¿De dónde es la fuente de él, de su vida, de su respirar, de su bendición, de todo lo que tenía él, y tenía abundancia? Que en Primera de Crónicas 29, cuando ya tenía todo el templo, ya tenía todo, ya iban a darle la oportunidad al pueblo, fíjate bien, porque David lo podía hacer solo. Pero David sabía que ese corazón también lo debía tener su pueblo. Y él ora para que la gente entienda y todos vienen y llegó un momento en que le dijo a la gente, ¿saben que ya no traigan ofrenda? No tenemos dónde guardar el dinero ya vamos a ponernos a trabajar. Y si se necesita más adelante, bueno, ya veremos, pero ya no traigan ahorita ofrenda. Fíjate bien, imagínate al pastor diciendo, por favor, hermano, ya no den mucha ofrenda. Ya no cabe. Wells Fargo me dijo que no tienen bodegas tan grandes. Y dije, cuando oró, él ahí se ve el corazón de David en 1 Crónicas 29:12, cuando dice, las riquezas, está orando al Señor, dice, las riquezas y la gloria proceden de ti, Señor. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano está el hacer grande a alguien. Dios te bendice, te hace grande. Y en tu mano está el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. O sea, estaba alabando a Dios y le estaba reconociendo y le dice, porque ¿quién soy yo? Versículo 14. ¿Y quién es mi pueblo? Para que podamos darte a ti. Voluntariamente de nuestro corazón te vamos a dar. ¿Cómo te vamos a dar si de ti viene todo? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Ahí está la razón por la cual el diezmo te viene a ti.
Alguna vez alguien me dijo, yo quiero que el Señor bendiga también a mis trabajadores, pastor. Entonces ellos no saben, pero si yo le doy $100 a ellos, yo doy 10 a la iglesia porque estoy diezmando para que el Señor los bendiga. Le dije, mira, tú lo que estás haciendo es dar ofrenda de tu negocio, pero a ellos no los va a bendecir el Señor por eso. I'm sorry con excuse me, pero estás mal. Ahora, yo no te digo que no lo des, ¿verdad? Pero es ofrenda. ¿Por qué? Porque el diezmo tiene que ser de que yo reconozco a Dios. Tus trabajadores ni saben qué estás haciendo. Según tú, pues lo correcto entonces sería que le pagues a ellos, en lugar de 100, págale 110 y explícales. Pero ¿cómo te van a entender si no tienen a Cristo? Entonces lo importante no es dar el diezmo, es que tengan a Cristo primero, ¿verdad? Y así es. El problema del que no diezma no es doctrinal ni bíblico, no es de fe ni de entender. Es un problema de amar a Dios por sobre todas las cosas. Es un problema de entender que el Señor vale más que todo el oro del mundo y de creerlo. ¿Cuántas veces le has dicho a tu mujer, es que mi amor, tú vales más que todo el oro del mundo? ¿Verdad que le dices seguido? No digas nada. Vamos a tener una reunión de matrimonios pronto. Pero Dios, en tu corazón tiene que haber ese entendimiento de que Dios es el que te da todo. Y por eso amas más a Dios, porque Dios te dio el conocer a tu esposa. Ese es el Salmo de Tizoc. Ya saben de qué hablo, ¿verdad? Yo te quiero más que a mis ojos, pero quiero más a mis ojos porque mis ojos te vieron a ti, ¿verdad? Le decía Pedro Infante a María Félix, a los que muchachos no saben de qué estoy hablando. Pero ahí decía, pues yo reconozco a Dios, o sea, la idea es yo reconozco a Dios en todo y le doy gracias porque por Él tengo todo. No puedo querer a todo más que a Dios, porque Él me dio todo. ¿Sí me explico? Ahí está la cosa. ¿Entiendes eso? Aunque no entiendas la folclore mexicano. Pero el problema de quien no diezma es un problema del corazón. Malaquías 3:10 explica que no hay bendición para quien no diezma, pero que hay unas ventanas abiertas en los cielos para el que diezma. Y en el Nuevo Testamento se nos aclara el corazón del dar, ¿verdad? 1 Timoteo 6:10 dice, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos fueron descarriados de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Entonces, ¿por qué no diezma la gente? Pues porque tiene un corazón que no agrada o no quiere agradar a Dios, ¿no? Entonces, lo de menos es que alguien te diga, es que se puede diezmar, no se puede diezmar. ¿Tú qué le vas a decir? Ama a Jesús primero y ya Él te va a guiar a la verdad. Pero la gente que empieza a criticar el diezmo y la ofrenda, pues necesita primero tener un encuentro con el Señor. Y lo de menos es diezmar o no diezmar, ¿no? Entonces, muchos les va bien. Eso no te engañes. O sea, el que le vaya bien a alguien no quiere decir que esté bien delante de Dios. El diablo también bendice. O bueno, entre comillas, bendice. ¿Cuántos grupos de rock no eran nadie y de repente tienen una fama? ¿Y qué pasó en el Inter? Pues a veces se pusieron a hacer pactos con el diablo. Pero ¿cómo está tu salud? ¿Cómo está tu enfermedad? ¿Cómo está tu prosperidad integral? ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu relación interpersonal? No te lo van a decir tal vez, pero cuando están solos, a lo mejor ellos se sienten vacíos, porque el único que llena, prospera integralmente, y no tiene nada que ver con el metal o con el dinero, es Dios. ¿Cómo está al final? ¿Cómo está la salvación? ¿Cómo está la relación con el más importante? Porque lo demás es pasajero. Te puede durar 30, 40, 60 años, pero la felicidad eterna la da Dios. Decía una muchacha, es que, y le decían, la felicidad no es el dinero.
Dice, pues yo podría llorar en un Ferrari toda mi vida. Bueno, pero no he entendido. El principio de honrar a la autoridad es otra cosa y es la raíz del problema. No empieza con los pastores, porque el pastor esto, porque el pastor lo otro, y no le voy a dar porque él se lo gasta. Y no es un problema con el pastor, pero es más fácil encontrar defectos en el pastor, que tiene y tiene muchos seguramente, que encontrar un defecto en Dios, que ahí sí no lo vas a encontrar. Así es de que, a menos que lo inventes, que tuerzas la palabra de Dios. Pero es el principio de honrar la autoridad. Por eso Dios te ha atado el diezmo a sujetarte a una autoridad espiritual en la tierra, y no menosprecies a tu autoridad, no la descalifiques. Si no quieres dar el diezmo, pues ponte a orar cuando menos, pero no te maldigas, porque ahí empieza una maldición que no es del diablo, ni es del proceder humano, sino que Dios te quita la sombrilla y viene la maldición. Entonces, no lo hagas. Mejor ora y Dios te va a llevar a toda la verdad. Es que a mí me va bien y ni diezmo. Bueno, pues la riqueza, la fama y la vanidad no tiene que venir de Dios, especialmente la vanidad. Así es de que el éxito de muchos es su perdición eterna, porque creen y miran lo que está en la tierra y no lo que está en los cielos. Entonces, en conclusión, hermanos, cuando diezmamos, reconocemos a Dios como nuestro Dios. Cuando diezmamos en la iglesia, ponemos el nombre en el sobre. No es que mi hermano derecha sepa lo que hace la izquierda, no es tu mano derecha ni tu izquierda, es tu pastor. O sea, es la cabeza que Dios dijo, Jesús dijo, yo establecí a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros como cabeza de la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia, pero el que coordina, puesto por Jesús, es uno de los 5 ministerios. Entonces, cuando diezmamos y ofrendamos a Dios, reconocemos a Dios. Cuando diezmamos en la iglesia, reconocemos esa iglesia como mi casa, como donde yo recibo la instrucción de Dios, y ahí voy a prosperar, porque dice la palabra de Dios que como venzamos al enemigo, va a ser conforme nos establezcamos en una iglesia, porque es a la iglesia la que el Señor Jesús le dio el poder para vencer, y ni las puertas del infierno podrán vencerla. Entonces es en el esquema de la iglesia donde experimentamos esa unción que viene y que fluye desde Dios, a través del sacerdote de Dios, y hasta el último. De eso habla el Salmo 133, de autoridades espirituales, y de eso habla Melquisedec con Abraham, de reconocer una autoridad en la tierra que viene de Dios, y es donde diezmamos, ofrendamos, y esa siembra trae primicias, trae cosas en tu casa, que al final tú de ellas vas a seguir reconociendo a Dios, y Dios te bendice a ti. Y si tú no quieres hacerlo, yo no quiero obligarte, porque eso lo tiene que hacer el Espíritu Santo en tu corazón, pero no te pierdas la bendición. Ora para que Dios te diga. Yo sé que no necesito tu diezmo, porque si tú no quieres diezmar, Dios va a levantar a otro, y así ha sido, es la experiencia. Muchos se han ido de la iglesia diciendo, a ver con qué pagas, porque yo me voy a llevar mi diezmo. Para empezar, yo no pago nada, hermanos. Esto es de Dios. La iglesia es de Dios. Yo soy de Dios. Mi problema es que a veces el cinto me aprieta más, pero Dios siempre me ha dado lo que necesito, porque yo diezmo. Y yo quiero participar del diezmo. A mí me gustaría diezmar mucho más. O sea, en el sentido de cantidad. Porque si diezmo $10, pues quiere decir que gané 100. Pero si diezmo 10,000, ¿cuánto gané? Y así, ¿no? Qué bonito diezmar mucho. Que el Señor nos permita diezmar más. Pero dice la palabra de Dios, mirad cuán bueno y delicioso es habitad los hermanos juntos en armonía. ¿Y dónde vamos a estar en armonía y juntos? En la iglesia. Y dice que ahí cae una unción, dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, Aarón como sacerdote, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Ninguno que esté en esa comunión de línea va a quedar sin su bendición. Dice que es como el rocío de Hermón, un monte el más alto que está en el norte de Israel. Y dice, no nada más topográficamente está más alto, sino está en el norte de Israel.
Y dice que el rocío baja, y yo lo vi, y viene a hacer una fuente como unos manantiales que llenan el mar de Galilea, donde hay todo tipo de vida y pescados. Y ahí estaban los apóstoles antes de ser apóstoles pescando. Y luego viene por todo el río Jordán. Y se va haciendo chiquito, chiquito, y hasta el último llega al Mar Muerto. ¿Sabes? El Mar Muerto ya no fluye nada. Ahí se estanca todo. Y está bien salado. Dicen que está 7 veces más salada el agua del Mar Muerto. Por eso nada puede vivir ahí. 7 veces más salada que la del mar. ¿Cómo estará la cosa? Pero dice que la bendición de estar juntos y de estar en armonía, de entender las cosas de Dios, es como el rocío del monte Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Pues qué bonito poder entenderlo. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le decimos gracias, Señor? Y Padre, yo te doy gracias como pastor por cada uno de los que aportaron, Señor, este año. Y porque podemos, Señor, tener, Señor, para rentar este lugar, para el sustento de tu obra, para el sustento del pastor y de la esposa del pastor. Y hemos tenido la oportunidad de ayudar, Señor, a otros pastores económicamente. Porque hemos administrado lo que es tuyo, Señor. Y ahora, Señor, te decimos, Padre, en este 2021, Señor, estamos dispuestos a ser tus manos, a ser tus pies, a ser tu voz, a seguir trabajando para ti, a seguir dejándonos usar para ti con todo lo que tenemos. Porque hemos entendido, Señor, que no se trata de entender, sino se trata de amarte, servirte y obedecerte, Padre. Gracias, Padre, por tu palabra. También Melquisedec, rey de Salem, Señor, quien era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, Señor. Y hoy queremos, Señor, ministrar, Señor, la Santa Cena. Y tú bendijiste, Señor, a Abraham a través de la bendición del sacerdote, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Señor, yo bendigo a cada familia aquí representada, a cada persona que ha dado, a cada diezmo y a cada ofrenda, Señor, que tú los multipliques, Señor, que tú los multipliques en paz, en salud, en armonía, en bendición, en entendimiento, en toda clase de bendición para tu pueblo, Señor, para aquellos que extendieron su mano, Señor, y que en este 2021 siga tu bendición fluyendo, Señor, porque sigues tú, Señor, como el dueño del oro y de la plata, que sigues, Señor, administrando, Señor, las cosas que nos tocan a cada uno de nosotros, y conforme en lo poco vayamos siendo fieles, tú nos vas a poner cada vez sobre más. Yo bendigo, Señor, como alguna vez Melquisedec lo hizo con Abraham. Bendigo a cada familia, Señor, que nos está oyendo, que nos está viendo, que está aquí, Señor. Y te pido, Señor, dales más y dales bendición. Y que abras tú las ventanas de los cielos sobre todos nosotros y que derrames bendición para seguirlo administrando conforme a tu bendición, Señor, y conforme a tu palabra, conforme a tu ordenanza, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito seas también tú, Señor, porque entregaste a nuestros enemigos en nuestras manos, y así como lo hiciste con Abraham, así lo seguirás haciendo con la familia, Señor, de MCI Austin, de MCI Houston. Ayúdalos, Padre, a entender esto, a abrir esos mecanismos, Señor, de bendición, Señor, que hay espiritualmente. Yo reprendo toda obra de Satanás, reprendo todo espíritu de miseria, reprendo toda obra, Señor, que interfiere con esto. Y por amor de ti, Señor, y de tu pueblo, Señor, nosotros seremos bendecidos y daremos testimonio y seremos bendición, Padre, para otros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por lo que tú haces, has hecho y harás. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.